Hola, muy buenos días, hoy hablaremos de la caballería napoleónica. Sabemos que su uso fue necesario y que definía en momentos clave para bien o mal la mayoría de batallas de esta era. Pero hoy nos concentraremos en la caballería francesa, aunque sabemos que con caballería napoleónica también nos referimos al de las demás naciones como Prusia, Austria, Gran Bretaña y Rusia, principalmente ellos, pero tranquilos que se podría dividir de manera general o diferenciar toda la caballería en tres tipos. La caballería pesada, la caballería media o de línea y la caballería ligera. Número 1. La caballería pesada. Como características generales, este tipo de caballería tenían a los hombres más altos del ejército y los caballos más fuertes y grandes, además cumplían la función de romper líneas enemigas y abrir paso a unidades de infantería y o caballería, también en realizar contraataques, participar en batallas gigantes de caballería y ser usadas en situaciones desesperadas. La mayoría de veces permanecían a la reserva a mando directo del emperador, pero su uso fue cada vez más habitual usarlos al transcurso de los años de la guerra. Las unidades que pertenecían a esta división eran los coraceros, los carabineros y los granaderos a caballo. Veamos a los coraceros. Fueron unidades de élite, durante las guerras revolucionarias no llevaban corazas y muchos lo abandonaban pues preferían irse a la caballería ligera. Después de las reformas llevarían un casco y una coraza hechos de hierro y latón que les daba mayor protección con respecto a otras unidades, pues lo protegía de sablazos y lanzas dirigidos al pecho. Además, a diferencia de los austríacos que solo usaban peto pero no espaldar, eso hizo que en la batalla de Jmud los coraceros no se preocupasen por sus espaldas relativamente protegidas, sino más en el ataque, pero los austríacos al momento de retirarse obtuvieron más pérdidas al dejar visto sus espaldas vulnerables, pero también tenía desventajas. Un disparo certero por un soldado de infantería a una distancia corta lo vuelve inútil, y no hablar de una bala de cañón que lo atravesaría fácilmente. También, aunque eran unidades preparadas para enfrentamiento cuerpo a cuerpo, su coraza y botas disminuía su agilidad en combate. Un enfrentamiento uno a uno metería en problemas serios a un coracero contra un habilidoso jinete. Pero en moral ir protegido entre comillas daba una seguridad y entrega al momento del combate, así que hay muchos aspectos a considerar. Participaron en la batalla de Austerlitz, en la invasión de Prusia 1806, en Friedlandia 1807, en España 1808, en la batalla de Aspern-Slin y Wagram, en la invasión de Rusia, por ejemplo, en Borodino en 1812, y finalmente en la batalla de Waterloo, 1815, donde vemos ejemplares de corazas tanto como coraceros y carabineros que fueron atravesadas por balas de cañón. Versiones equivalentes a los coraceros existieron tanto en Austria y Rusia. El problema es que en ellas se habían abandonado las corazas para volver casi al final de la guerra. Rusia las reintrodujo en 1812 y Austria en 1814, Gran Bretaña los usó de manera experimental y en España se crearon los coraceros españoles en 1810, pero no con el fin de saber su efectividad, sino más bien utilizar las corazas de los franceses. Ahora, los carabineros a caballo. Al igual que los coraceros, portaban una coraza y un casco. Sin embargo, lo que los diferenciaba de los coraceros era el color de la armadura y uniforme, pues la coraza de los carabineros estaba cubierta por cobre amarillo y eso le daba un tono amarillento. También los uniformes de los coraceros eran de azul y de los carabineros de blanco. En funciones, cargaban en formación cerrada, ayudaban a romper líneas de infantería, contraataques o batallas gigantes de caballería. Cambiaron su espada recta por sables curvos en 1810, ahí por cierto, leí que sable recto no existe, así que espada recta suena mejor. Se distinguieron en Austerlitz 1805, sufriendo muy pocas pérdidas, al igual que los coraceros, en la batalla de Borodino, 1812, una masacre contra cargas frontales a los reductos. Después de la campaña rusa, la moral de ellos estaba por los suelos. En Leipzig, en la batalla de las Naciones, fueron diezmados por los húsares húngaros, de ahí nunca volvieron a ser los mismos, y finalmente en Waterloo, acompañando en la carga masiva de caballería del mariscal Ney, donde perecieron frente a los cuadros británicos. Y están también los granaderos a caballo. Granaderos a caballo de la Guardia Imperial, ellos eran un regimiento de caballería pesada de la vieja guardia, cumplían la misma función de toda la caballería pesada, romper filas. Su traje parecido al de un oficial de infantería, una chaqueta azul y un sombrero de piel de oso. Armamento, como arma primaria, llevaban una espada recta acompañada por un par de pistolas. En su apogeo fue compuesto por 1100 hombres. Participaron durante la batalla de Marengo, cuando Napoleón era cónsul en el año 1800, en la batalla modelo, Austerlitz, enviados a contrarrestar a la guardia de caballería rusa, junto con los mamelucos y cazadores a caballo.
en el 1807, donde se realizó la mayor carga de caballería de la historia. A la cabeza, el coronel Lepic al mando de 2 regimientos de granaderos desempeñaron un grandioso espectáculo de valentía, escapando de las garras del enemigo que los tenían casi rodeados, en la campaña final, o sea, la campaña de Francia de 1814 y en Waterloo. Y eso fue todo, queridos amigos, me despido y gracias por esperar. También no se olviden de comentar cualquier cosa y de suscribirte si eres nuevo. Nos vemos en el capítulo 2, la caballería media o de línea, los dragones y lanceros. Hasta la próxima y estén atentos.